A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, I am amazed that you are so quickly forsaking the one who called you by the grace of Christ for a different gospel. Not that there is another, but there are some who are disturbing you and wish to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel other than the one that you preached to you, let that one be accursed. As we have said before, and now I say again, if anyone preaches to you a gospel other than the one that you received, let that one be accursed. I am now carrying favor with human beings or God, or am I seeking to please people? If I were still trying to please people, I will not be a slave of Christ. Now, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel preached by me is not a human origin, for I did not receive it from a human being, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. Verbum Domini. The Lord will remember his covenant. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. I will give thanks Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. the works of his hands. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo corazón. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo les he amado a ustedes. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. There was a scholar of the law. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesus said to him, Él le dijo: "What is written in ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? He said in reply, El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, your neighbor as yourself." y al prójimo como a ti mismo. He replied to him, "You Él le dijo: answered correctly. Bien dicho, Do this, and haz you will." esto y tendrás la vida. But because he wished to justify Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús dijo: "A man fell victim to Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad,
Un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. But a Samaritan Pero un samaritano que iba de viaje was moved with llegó donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en took him to an inn and cared for him. y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. Which of these three ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. verbum Domini? First of all, I'd like to welcome Primeramente quiero dar la bienvenida a la misa de esta mañana al Padre Wilfred, que es del Camerún. Él está aquí para la conferencia católica radial que tendrá lugar esta semana. La EWTN tiene affiliates. cerca de 200 afiliados, por lo tanto, se están reuniendo en esta semana para hablar sobre Church, the mission of adelantar la misión de la guerra. Se nos ha dado esto a nosotros, así que damos también la bienvenida al diácono Robert Pascal, que está en su receso, en su último seminario. Father C.J. Padre es C.J. McCluskey, que ha hecho un número de apariciones en la EWTN, era el director del Centro Católico de Información en Washington, which is not far que no está lejos de la Casa Blanca y del edificio del Capitolio en Washington, D.C. Es un hermoso lugar con grandes libros católicos. Hay una hermosa confessions available, and he was misa que está disponible a diario y fue allí el director por muchos años. Recuerda él a un hombre que vendría allí con frecuencia a pasar tiempo ante el Sagrado Sacramento, así como para asistir a la misa diaria. and as he came to Y know more about cuando llegó a saber más renowned man, acerca de este hombre renombrado, he said in his own opinion that he dijo en su propia opinión que podía haber similarities muchas similaridades en esta vida de misas Thomas More. con la vida de Santo Tomás Man's Moro. name is Sergeant Se llamaba Shriver. Sargento Shriver Recently, his y son, recientemente Mark su Shriver, hijo Mark wrote a Shriver book about his life escribió un libro acerca de su vida que el padre McCluskey ha revisado. El título del libro es Un buen hombre, My father, redescubriendo a mi padre Sargent Shriver. a few Y words tan about solo unas pocas palabras acerca de este hombre. El hombre que se llama Sargent Shriver se casó con una de las hijas de Kennedy, Eunice, Joseph and Rose. hija de Joseph y He Rose. was from an old Kennedy era de una antigua familia católica de Maryland. Él served as a naval asistió a Yale y sirvió de oficial de Marina en la Segunda Guerra. Después se casó con Eunice Kennedy y tuvo el comercio mundial más grande del mundo, que era de que eran propiedad de los Kennedys. Regresó al este para ayudar en la campaña presidencial del Paz y luego fundó a lo que se llamó como el Cuerpo de Paz. Luego hizo la guerra contra la pobreza, sirvió de He was a vice embajador en Francia y después fue years later, he competed in the presidential primaries. But Mark Shriver, his son, points out and concentrates more on this man's family life and his personal y service su to others. All servicio personal a otros, todo basado en su gran fe en Dios. genuine
su love for God. genuino amor por He Dios. would, as he had a Él, devotion to the rosary, por tener una devoción al rosario, attended daily mass, asistía a diario a la misa, tenía esa disposición, dijo su hijo, de compartir su fe con otros, tanto en su trabajo profesional como en sus caridades. De hecho, en su funeral, Bill Clinton, who he said is not often quoted, said these words about Sergeant Shriver. He knew that what él mattered sabía que lo que importaba was the moment. era el momento y la eternidad. I have never met a man in my life who was happier in the moment than Sergeant Shriver, and who made more of it, and thought less of how he could rewrite Pensaba menos de cómo podía reescribir el pasado, to inform sino himself. irse o no irse hacia el futuro para inflarse por encima de los demás. Sarge, Y as his friends, Sarge, como se le llamaba, his family was su foremost. familia era lo más importante. Mark recuerda Baltimore Orioles games, viajes de casa, and often dozens casa, of handwritten notes that his así como father muchas would write notas slip que under his su bedroom padre door while he was asleep. le escribía y que le ponía por debajo de la puerta cuando estaba durmiendo. Después de graduarse de la escuela secundaria, su padre le recordó no tan solo del amor que tenía su familia por él, sino también, cita, Passionate interest la pasión e interés y el amor que Dios derrama sobre ti. and to this day, Mark carries Hasta el día de hoy, Mark lleva una fotocopia de esa carta en su maletín. Father McCloskey says the last El padre McCloskey dijo que el último capítulo de este libro es muy emocionante. into Alzheimer's, and Mark becomes his father's caregiver. Mark relates that everyone from presidents to janitors called his father, Le llamaban a su padre un buen hombre. and in fact his wife Eunice De hecho, su esposa Eunice wonderful works también found in the special hizo grandes obras de, por ejemplo, los Olímpicos Especiales. También vemos aquí el hecho de que hay una vida que fue informada his Catholic faith por su propia fe católica, por la forma en que él tenía esta devoción para con Dios, fue fortalecido por el Señor en sus oraciones y en los sacramentos, y fue algo que influyó en su propia vida, en su propia obra de caridad, speaking about su propio hecho de hablar de su fe a otros. El Papa Benedicto, en su encíclica, en su exhortación the sacrament of charity, apostólica, el sacramento de la caridad, the Eucharist dijo que la Eucaristía nos da lo que él llama una energía moral. is a section titled Moral Es una sección que se llama la transformación moral. Dice que nos da una energía moral para que nosotros podamos, cuando recibimos el amor de Cristo con nosotros, que nos da la energía moral gratitude por agradecimiento likewise. para hacer lo mismo. And he shows us an example of that Nos muestra un ejemplo de esto gospel. en, And how Zacchaeus, once he welcomed Christ, en que now Cristo, he says, I'm going to give half y entonces dice, ahora voy a dar la mitad de mi dinero a los padres. those that I have defrauded. And so we see this that springs from this gratitude of this encounter, this unmerited encounter, this gift of the Lord of Himself to us, that it brings about this response of gratitude, this moral energy, Sigo una energía moral que nosotros también tenemos que hacer lo mismo works of charity. y hacer obras de caridad. In today's gospel, En el Evangelio del día de hoy, el buen samaritano con el que estamos tan familiarizados, San Agustín, lo mira sees this de una manera un poco distinta, lo ve también como la historia del primer hombre, Adán, que fue atacado por Satanás y sus legiones stripped of y his que mortality, he's le left quitó su inmortalidad, lo dejó muerto y en pecado, y el sacerdote de los levitas, la nueva alianza que nos podía restaurar la nueva vida, es únicamente Jesucristo, que es el buen samaritano comes and takes y que viene y quita dead man esta a hombre medio muerto hasta la iglesia y allí le restaura por medio de los sacramentos life of the y church. por medio de la vida de la iglesia a la vida.
Yo creo que es una forma muy hermosa de mirarlo como lo hizo San Agustín. Por lo tanto, se nos da esta vida de Cristo, tenemos esta nueva vida de Cristo que nos permite ser buenos samaritanos. Así que esos dos mandamientos van juntos, al amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues todos. Y también a toda la gente con la que vivimos. A veces podemos pasar por encima de sus necesidades para tener compasión con ellos, para sentir interés y sentir amor por ellos. Fue algo importante para Sargent Shriver en su vida familiar, que él quería también decir a su familia y decidir por el bienestar de ellos. Otro punto que quiero hacer en esto, y tiene que ver con las exhortaciones apostólicas del Papa. Este documento está dividido en tres partes. Primeramente, la Eucaristía, que es un sacramento para ser creído. Es también un misterio para ser creído. Y en segundo lugar, la segunda parte es un misterio para ser celebrado, y es lo que estamos haciendo esta mañana en la misa. La tercera parte es un misterio para ser vivido. Es decir, nuestra fe no puede ser tan solo algo que esté en el margen del papel. Es como si la parte más importante fuera la parte central. Y por lo tanto ponemos nuestra fe en el margen, como que forma parte de nuestra vida, pero no está en la parte central. No, tiene que informar a toda nuestra vida. Nuestra fe eucarística. Así que cuando recibimos el Señor del amor que da de Él, que nosotros también tenemos que ser esa gente que ahora se sienta renovada y da esta energía moral para hacer buenas obras. De hecho, al final del Evangelio según San Mateo se nos dice que se nos juzgará por esto, que lo que hagamos al menor de nuestros hermanos lo habremos hecho a Cristo, y lo que no hicimos por Él nos habremos olvidado de hacerlo a Cristo. Pero en la conclusión de esta parte, el Papa Benedicto se dirige a las familias católicas, los políticos católicos, y ahora habla de la consistencia eucarística, que es lo que hacemos esta mañana en la misa, que nuestra vida debe ser consistente con ello. Y por lo tanto dice, adoren porque complace a Dios, porque nunca puede ser un asunto completamente privado. Demanda un testimonio público de nuestra fe. Y esto es cierto para todos los bautizados. Sin embargo, es muy importante para aquellos que por virtud de su posición política tienen que tomar decisiones acerca de los valores fundamentales, como por ejemplo el respeto por la vida humana, la defensa de la concepción hasta la muerte natural, la una mujer, la libertad para educar a los niños, la educación de su bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables, dijo el Santo Padre. Por lo tanto, los políticos católicos y los legisladores, y conscientes de su grave responsabilidad ante la sociedad, tienen que sentirse muy vinculados con una conciencia bien formada para introducir las leyes de apoyo inspiradas por valores arraigados en la naturaleza humana. Estos valores no son negociables. Por lo tanto, tenemos que tener una consistencia eucarística y le pedimos agradecimiento por contemplar sus palabras y sus obras. The gospel that I'm preaching to you is not of human origin. That's what we heard in today's first reading. The gospel preached by me, El evangelio predicado por mí no es de origen humano, porque yo no lo recibí de un ser ni se me enseñó, sino que vino por una revelación de Jesucristo. Más tarde confirmaría en su conversación con los apóstoles que eso es lo que estaban enseñando, que no estaba enseñando él nada
en error. So this Por lo is tanto, not of human origin. This no is es de origen humano. plan Este es el mankind. plan de Dios para la humanidad. Esta es su voluntad para nosotros el amar a Dios con todo nuestro corazón y ser seguidores fieles de Jesucristo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. One final point that I would like to Un make punto is that final que quisiera today, hacer es que hoy our bishops during the como novena have spoken nuestros well. obispos durante la novela dijeron muy bien que hoy nuestra caridad Is being threatened. es algo que está en amenazada. Some of our works Por lo tanto, nuestras obras, algunas, se sienten eliminadas o lo están. Por ejemplo, adoption agencies in las Boston agencias de and San adopción Francisco, en Boston o en San Illinois had to Francisco, close their en doors Illinois tuvieron que cerrar because they sus refused puertas porque se rehusaron a colocar niños with en same-sex hogares couples. en que había And so we're not only being personas told del we mismo are sexo, free to do, sino que estamos libres y ahora se nos coacciona para hacer lo que está en contra de nuestra conciencia o cerrar nuestras puertas. and recently, the Catholic Recientemente, Medical Association, La Asociación Médica on September Católica, 28, el 28 de 2012, septiembre del issued this 2012, statement, which I think emitió esta declaración que creo que full es declaration una explaining declaración why this is maravillosa que important, explica el por qué esto es importante, affirming traditional marriage. afirmando el matrimonio tradicional. So this Catholic Medical Association Esta says, asociación "Whereas the dice, best en available cuanto a que scientific evidence indicates la evidencia mejor one man and científica one woman in a stable diciendo que el relationship matrimonio entre un hombre y una mujer en una relación estable es la situación óptima healthy development para of el desarrollo saludable del niño. Whereas in same-sex En cuanto unions, a que children are en las deliberately uniones del deprived mismo of a sexo family with se les one priva a los father, niños one mother, de tener un padre y una madre, a veces por leyes en ciertos estados. whereas these children En are cuanto a que deprived estos of a niños major theme of se les priva a ellos en el tema del desarrollo, en cuanto a que cada vez que hay una privación tal deliberadamente, el Estado pone a los niños en mayor riesgo para un daño emocional que hace que la asociación ha llamado a todos los gobiernos y al gobierno federal para promover el bien de los niños, afirmando que el matrimonio solo puede existir entre un hombre y una mujer y que el matrimonio tradicional debe defenderse como la norma óptima. Mi último punto es que tras nuestra comunión dirá lo siguiente: concédenos, Dios Todopoderoso, que podamos ser refrescados y nutridos por el sacramento que hemos recibido, de modo que podamos ser transformados en lo que podemos consumir por medio de nuestro Señor Jesucristo, que seamos transformados en ese amor que recibimos, que lo que consumimos sea nuestra forma de vivir, esta forma de vivir de nuestro amor que nos enseñó en nuestro Señor y que Él se da a nosotros hoy, en esta mañana también, para que también nosotros tengamos esta energía moral para hacer el bien y para defender a las obras de caridad y de la dignidad de los niños, que ellos puedan tener lo que necesiten para su desarrollo.